Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Yo creo que ahora algunos de ustedes entienden por qué les dije en la mañana que los iba a aburrir. Me iban a ver en la mañana allá enfrente y luego en las peticiones y ahora pues en la predicación. Pero en esta mañana traemos un tema que tal vez muchos de nosotros ya conozcamos, pero recordemos que tenemos una serie que estamos presentando por amor a aquellos que tal vez no sepan, por amor a aquellos que no hayan tenido un adiestramiento, si le podríamos decir, completo. Muchas veces se nos pregunta en qué creemos nosotros como adventistas y muchas veces no sabemos contestar. Estamos en el tema número 20, ya nada más nos quedan 8 temas más y en el transcurso de estos meses que empezamos desde el año pasado, hemos hablado acerca de la palabra de Dios, hemos hablado de la deidad, hemos hablado de las tres personas que componen a la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos hablado de la creación, de la naturaleza humana, por qué pecamos, el gran conflicto entre Dios y Satanás, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, que por supuesto todos creemos en ella, la experiencia de la salvación, cómo es que somos salvos, el crecimiento en Cristo, que muchas veces muchos de nosotros podríamos quedarnos enanos porque no nos alimentamos correctamente de la palabra de Dios. La iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes formamos la iglesia? El remanente y su misión. ¿Quién es el remanente? Ya lo estudiamos. Creemos por fe que todos aquellos que creen en Cristo Jesús y predican el mensaje del tercer ángel y guardan sus mandamientos, somos el remanente. Y hemos sido llamados a predicar este mensaje. La unidad en Cristo Jesús, cómo es que a través de la alegoría del cuerpo, todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos funciones diferentes y no nos podemos creer más que otros. El bautismo, por supuesto, la cena del Señor, que Cristo Jesús mismo la instituyó, los dones y el ministerio de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un ministerio y nos ha dado dones diferentes para que la iglesia pueda funcionar correctamente y para que la iglesia pueda crecer y por supuesto avanzar. La luz menor. ¿Quién es la luz menor? ¿Recuerdan? Todos y cada uno de nosotros somos luz menor, porque nosotros llevamos a la gente cuando les predicamos a la luz mayor, que es Cristo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. La ley de Dios, hablamos acerca de la ley de Dios la última vez que estuvimos aquí. Y por supuesto hoy vamos a hablar acerca del sábado, un tema que muchos de nosotros conocemos, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito diferente. Quiero empezar con esta declaración. Dice de la siguiente manera esta declaración: el bondadoso Creador, después de los 6 días de la creación, descansó el séptimo día e instituyó el sábado para que todos los hombres, como un monumento conmemorativo de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, adoración y ministerio en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. ¿Cuántos de nosotros consideramos el sábado una agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos? Tal vez los jóvenes no lo vean de esa manera, que se tengan que levantar temprano, que tengan que venir aquí a escuchar a alguien predicar o que les predique. Cuando estábamos jóvenes, ¿a quién nos gustaba que nos predicaran? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Ya lo escuchamos ahorita del hermano Juan. No nos gusta que nos den órdenes. Queremos ser libres. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo Jesús. Una señal de nuestra santificación. Una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre Él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado, de una tarde a la otra tarde, de la puesta del sol a la puesta del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. Vamos a ver en esta mañana, vamos a ver tres actos divinos en los cuales Dios nos mostró el día de reposo.
¿Y por qué hizo eso Dios? Para eso quiero que vayamos rápidamente al libro de Génesis. Y vamos a ver el primer acto divino que hizo Dios para mostrarnos por qué deberíamos de guardar el sábado, por qué y para qué. Génesis 2:2. Vamos a ver este primer acto divino en el cual Dios instituyó este día. Y que por supuesto muchos de nosotros conocemos estos textos. Génesis 2:2 dice de la siguiente manera: cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. ¿Cuál fue el primer acto que Dios hizo en el séptimo día? No, lo descansó. Él es nuestro mayor ejemplo. El primer acto divino que Él hizo es descansar. No porque estuviera cansado, porque sabemos que Dios no se cansa, sino para darnos un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos construido algo y cuando lo terminamos nos sentamos y lo contemplamos? ¿A algunos de ustedes les ha pasado? Yo creo que a las mujeres sí, ¿verdad? Mueven toda la sala, ya que movieron todos los sillones y todo, y se sientan y qué bonito me quedó. ¿Sí o no? ¿Mande? Y después a la semana, después de que dijeron que qué bonito le había quedado, los vuelven a mover, exactamente. De la misma manera Dios, al crear este mundo, Él, yo me imagino, se sentó en alguna colina y empezó a ver toda su creación. No porque estuviera cansado, sino porque Él quería contemplar lo que Él había hecho. Y quiere que sus hijos también contemplemos lo que Él ha hecho. ¿Lo hizo para Él? Lo hizo para nosotros. Lo hizo para nosotros. ¿Cuántos de nosotros el sábado, en lugar de ir al parque a contemplar la naturaleza, yo espero que aquí nadie nos suceda esto, nos vamos tal vez a la mall a caminar un rato, a contemplar lo que el hombre ha hecho? Ya no, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Llega el momento en que nosotros nos damos cuenta, tal vez por el estudio de la palabra, tal vez por algún sermón, que, como dicen, nos cae el 20. Deberíamos de estar en comunión con nuestros hermanos, con nuestra familia y por supuesto con el Creador. Y la única manera de estar en comunión con nuestro Creador, a través de la oración, a través de la comunión de nuestros hermanos, es también estar en el campo, viendo las maravillas que Dios tiene para con nosotros. Se han hecho estudios que esos colores que tienen el césped o el zacate, las flores, los árboles, hacen que nuestra vista, ¿qué le pase? Descanse. Y no es lo mismo ver los colores que tenemos aquí ahorita a ver los colores que Dios ha creado para nosotros, para que nuestra vista descanse. Es por eso la importancia de seguir el primer acto divino que Dios hizo para con nosotros, descansar en su día. Pero vamos a otro texto. Vamos a ir a Éxodo 20:11, otro texto también muy conocido por todos nosotros. Éxodo 20:11. Pues en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. ¿Cuál es el segundo acto que Dios hizo para con este día? Ahora sí, como dijo la hermana Verónica, lo bendijo y lo apartó. No es un día cualquiera. Aunque tiene 24 horas, aunque es un día igual que los otros, no es un día cualquiera. Tiene la bendición de Dios. Ningún otro día tiene la bendición de Dios, ¿o sí? Alguien podría decir que sí, porque cuando terminó el primer día, vio Dios que todo era bueno. De alguna manera le estaba dando su bendición, ¿verdad? Pero el séptimo día lo hizo única y exclusivamente. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? No hizo nada, exactamente. Creó ese día para que nosotros descansáramos. No hizo nada, descansó. Ahora, podríamos llegar tal vez, alguno de nosotros, como una vez escuché a un primo mío, a pensar que no deberíamos de hacer nada, absolutamente nada. Que deberíamos de estar descansando todo el día. Llegamos a una iglesia ahí en Houston y pasó el día, llegó la hora de la sociedad de jóvenes y andábamos con una tía que es muy regañona. Y llegamos con esa tía, llegamos a la sociedad de jóvenes y llegó un primo ya casi para acabarse la sociedad de jóvenes. Y tenía los ojos bien hinchados. O sea que se había quedado dormido toda la tarde. Y mi tía lo regañó.
Conocemos a esa tía y todos los sobrinos la conocen porque es bien regañona. Y el primo dijo, bueno, es que este día se hizo para descansar. Y yo estaba descansando. Pero no es ese día, no es ese tipo de descanso el que Dios quiere que nosotros tengamos, de estar dormidos toda la tarde. Dios descansó, bendijo y santificó ese día. A ningún otro día le dio esos atributos nuestro Dios. Vamos a ir aquí mismo en Éxodo, capítulo 31 y versículo 17. Vamos a ver el tercer acto que hizo Dios para con este día. ¿Qué otro acto divino Dios hizo para con este día? Éxodo 31, 17. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero el séptimo día dejó de trabajar y descansó. Ahora, antes de continuar, quisiera poder aclarar algo. Que muchas veces y tristemente hay mucha gente que no lo ve, pero es cuestión de analizar un poquito más. Si Dios hubiera escogido al pueblo de Egipto como su pueblo, ¿cómo dijera este texto? Cuando el Señor terminó de hablar, el 17, es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo ¿de dónde? De Egipto, exactamente. Si Dios hubiera escogido a los sirios, ¿cómo dijera este texto? Es un pacto ¿entre quién? Entre los sirios y entre Dios y entre yo. Ahora, mucha gente dice, es que aquí dice que es con Israel nada más. ¿Pero por qué es con Israel? Porque Dios los escogió. ¿Y no hemos sido escogidos nosotros también? Hemos sido escogidos. Así es que podríamos decir aquí en este texto, es una señal perpetua de mi pacto con mi pueblo. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansar. ¿Qué otro acto divino hizo Dios con el sábado? ¿Qué otro acto, según lo que acabamos de leer, hizo Dios? Aquí podemos encontrar tal vez 2 si le escarbamos un poquito más. El primero es una señal. El sábado lo hizo como una señal entre Dios y su pueblo. También podríamos encontrar que en ese día hizo un pacto. Dios hizo un pacto entre Dios y su pueblo. Y dijo, para sellar este pacto va a estar este día, como señal entre tú y yo. Es muy fácil decir, no, yo adoro a Dios todos los días. ¿Es bueno adorar a Dios todos los días? Todos nosotros lo adoramos todos los días, ¿sí o no? Pero ahora, ¿es bueno o es malo dejar de hacerlo en el día en que Dios lo estableció? ¿Es bueno dejar de hacerlo? ¿Es malo dejar de hacerlo? Claro que sí, porque es un pacto, dice aquí. Este texto es claro, dice que es un pacto entre Dios y nosotros, su pueblo, porque hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Vamos a ver otros textos más. Éxodo aquí mismo, capítulo 16. Vamos a ver cómo es que Dios, Éxodo capítulo 16, versículos 4 y luego 16 al 35, aunque no vamos a leerlos todos. Éxodo 16, 4. Podremos ver aquí algunos acontecimientos claves para nosotros y que muchas veces no los vemos o que muchas veces no los recordamos. Éxodo 16, 4 nos dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día de la semana, cada día de la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen mi ley o mis mandamientos. Aquí hay algo también interesante. Fíjense en qué capítulo estamos. ¿En qué capítulo estamos? 16:4. Dios ya había dado su ley. ¿Hasta cuándo la dio? Hasta el capítulo 20. Pero fíjense cómo es que Dios pone a prueba a su pueblo. Dice, les voy a dar maná, les voy a dar alimento todos los días, pero el séptimo día no va a haber alimento. Y de esa manera los voy a probar, a ver si andan en mi ley. ¿Qué hubieran dicho ustedes si todavía no recibían la ley? ¿Qué hubieran dicho a Moisés? ¿Cuál ley? Si no nos han dado ninguna ley. ¿Sí o no? Pero Dios aquí les dice, esta es una prueba más de que la ley ya existía desde antes del Sinaí.
La cosa es que mucha gente tampoco no quiere ver que antes era de manera oral. Se pasaba de generación en generación por medio de la boca. Se les hablaba y se les daba los consejos a los hijos. Hoy en día todavía se utiliza eso, ¿sí o no? Todavía se utiliza eso. Todavía les hablamos a nuestros hijos, o tal vez en los pueblos o en los ranchos, cuando se instruyen a los hijos cómo arar la tierra, en qué tiempo, cómo hay que hacerlo. Todo eso, el papá les dice al hijo en forma oral, o el papá viene y le dice, mira hijo, aquí está cómo le tienes que hacer tú. No, ¿verdad? Se lo dice en forma oral. Y el hijo poco a poco lo va aprendiendo y lo va viendo y lo va practicando. No es necesario que se lo muestre en un papelito. Pero en este caso, era necesario para el pueblo, por la rebeldía de ellos, de no hacer y no seguir a nuestro Dios, era necesario que se lo presentara, no en un papel, sino en piedra. Vemos cómo, para los que conocen la historia, recogían maná, que de hecho maná, ¿qué quiere decir? Exactamente, decían, ¿qué es esto? Maná quiere decir, ¿qué es esto? Lo veían y, ¿qué es esto? Decían, maná, maná. No sabían qué era. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Tenían que recoger cierta cantidad, pero si guardaban para el otro día, ¿qué pasaba? Se podría, olía mal. Pero Dios les dijo, ¿saben qué? El sexto día les voy a dar doble. Van a recoger doble ustedes. Ahora, ¿qué pensaríamos nosotros si durante la semana recogemos doble y se nos está echando a perder? ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos dice, van a recoger doble ahora? Pensar que se va a echar a perder, exactamente. ¿Y qué hicieron muchos de ellos? Recogieron solamente una cantidad. Y al siguiente día, el sábado, salieron y vieron que no había nada. Es por eso que Dios les dice, esto es una prueba para ver si ustedes andan en mi ley. Ahora, vemos el milagro también, cómo es que Dios preservó ese alimento para que al siguiente día no se echara a perder. Ese era un milagro, porque durante la semana si lo recogías, se echaba a perder. Pero el séptimo día no se echaba a perder. O sea, el viernes para el séptimo día no se echaba a perder. Esto también debería de llamarnos a nosotros la atención. Cuando ya vamos a los 10 mandamientos, Dios les dice, acuérdate del séptimo día. Pero si nunca les había dado la ley, ¿de qué se iban a recordar? Si nunca les había hablado del sábado Dios, ¿de qué iban a recordarse? ¿Algunos de ustedes les ha pasado eso? Que le dicen, acuérdate de traer leche. Pues nunca me has dicho que trajera leche. O ya llega uno con el mandado a la casa y ¿dónde están mis papitas? ¿Cuáles papas? ¿No te acordaste de mis papitas? No, nunca me dijiste. Sí, inmediatamente nos ponemos nosotros a decir, bueno, pues nunca me has dicho eso. Pero Dios les decía al pueblo, acuérdense. ¿Por qué? Porque ya les había dado la ley. Oral, no en piedra. Ya ellos sabían que tenían que guardar el séptimo día. Por eso el pueblo de Israel cayó en esclavitud. ¿Por obedecer o por desobedecer? Por desobedecer. Acuérdate que fuiste esclavo por no obedecerme. Tienes que guardar los mandamientos. ¿Cuántos de nosotros conocemos a gente, personas que se les ha dado consejos, no quieren seguir consejos y de repente, tristemente, caen esclavos de algún vicio? Y se les llama y se les dice, acuérdate lo que te decía yo, pero no quisiste hacer caso. Lo mismo le sucedía al pueblo de Israel. Ahora, para que no hubiera problema, tenemos nosotros hoy en día un dicho muy común. Papelito habla. Ahora, para que el pueblo de Israel dijera, bueno, es que a mí mi papá no me dijo nada, mi abuelito no me dijo nada, mi tatarabuelito, ni mi mamá, ni mis tíos me dijeron absolutamente nada. ¿Ok? En este caso va a ser piedrita habla. Se los dio Dios. Aquí están. Ahora sí no tienen ninguna excusa para decir, a mí no me lo dijeron. ¿Tenemos excusa hoy nosotros? Habiendo tantas formas de conseguir una Biblia. Incluso aquí tenemos los 10 mandamientos. Pero ¿qué hacen los hermanitos aquí? Y no estamos juzgando. En lugar de reunirse el séptimo día, hacen el primer día. ¿Están obedeciendo o desobedeciendo? Y ahí está claro, ¿verdad? Ahí está claro. Tristemente, no queremos obedecer. Vamos a ver qué relación tiene Cristo Jesús con la creación y con el sábado, por supuesto. Vamos a 1 Corintios.
Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 6. Primera de Corintios 8, 6. Dice, pero nosotros sabemos que hay solo un Dios. Primera de Corintios 8, 6. Pero nosotros sabemos que hay solo un Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual, ¿qué? Nos ha dado vida. Cristo Jesús mismo estaba ahí en la creación. Porque aquí nos dice, y mediante el cual Dios hizo todas las cosas. O sea, mediante Cristo Jesús, Dios hizo todas las cosas. Dios hizo a este mundo. Por lo tanto, si Cristo Jesús estaba en la creación, ¿qué hizo Cristo Jesús el sábado? Descansó. Vemos, por ejemplo, en Marcos 2:28. Marcos 2:28. Un texto también conocido por muchos de nosotros. Así que el Hijo del Hombre es ¿qué? Es Señor del sábado. No dice aquí que Jesús es el sábado, ¿verdad? Son palabras mismas de Cristo Jesús. Él no está diciendo aquí, yo soy el sábado. Él está diciendo, yo soy ¿qué? El Señor del sábado. Por lo tanto, ¿cuál es el día del Señor? Bíblicamente es el día sábado. Yo soy el Señor del sábado. En Lucas 4:16, no vamos a buscarlo, nos habla ahí de que ¿qué hacía Cristo? Iba a la sinagoga, dice, como era su costumbre, llegó a Nazaret y ¿qué hizo? Entró a la sinagoga y ¿qué más hizo? Se paró a leer. Era la costumbre en aquel entonces. Ya se ha perdido hoy en día la costumbre esa, más que nada porque muchas veces no conocemos a las personas. Pero yo recuerdo hace mucho, cuando llegaba una visita a una iglesia, no sé si alguien recordará o si a alguien le haya sucedido eso. Llegaba una visita a la iglesia y a esa visita se le invitaba ¿a qué? No, se le invitaba a predicar. Hoy, por todo lo que ha sucedido, todas las malas interpretaciones y todas las malas ideas que hay y que ha habido dentro, tristemente, de la misma iglesia de nosotros, ya no se puede confiar tanto en la persona que viene de visita. Y nos ha sucedido aquí. Entonces, recuerdo hace unos 15 años atrás, estábamos en la iglesia de Rosk, cuando nos reuníamos ahí, y un viernes nos habló un hermano, y le dijo a mi papá, le dijo, hermano, soy el hermano fulano de tal, vengo de México, soy cantante, quisiera reunirme ahí con ustedes y que me den la palabra. Resultó que esa persona, sin saberlo él era hijo de un amigo de mi papá, pero él ni se acordaba ni sabía. Entonces mi papá, cuando le dijo el nombre, dijo, yo conozco a alguien así. O sea, él pensó, mi papá, ¿y de dónde eres? No, pues dijo, no, pues soy de Ciudad Obregón, Sonora. Entonces mi papá, ha de ser hijo de él. Dijo, bueno, si son de la misma familia que yo conocí, pues ha de ser persona honesta. Bueno, se le dio a la hora del sermón, cantó unos 3, 4 cantos ahí y después empezó a predicar. Una pequeña reflexión. Pero la pequeña reflexión era todo en contra de la iglesia adventista. Total que mi papá se tuvo que parar y decir, ¿sabe qué, hermano? Gracias por su visita, pero lo que sucedió es que este hermano, para los que conocen la iglesia de Rosk, enseguida había una iglesia bautista. Y a él lo habían invitado a cantar a esa iglesia. Pero cuando él se dio cuenta que había una iglesia adventista, dijo, bueno, pues aquí también hago mi negocio. Entonces, por muchas de las cosas que suceden, muchas veces ya no se invita, pero a Cristo Jesús llegó y ya lo conocían, ya escuchaban de él. Si leemos el contexto, vemos que Cristo Jesús llegaba a Nazaret y ya llegaba podríamos decir, tal vez con esa fama de que curaba, de que predicaba, de que hacía milagros. Y al verlo entrar a la iglesia, Jesús, por favor, haznos el favor, predícanos, lee. Entonces, Cristo Jesús, como era su costumbre, pues él se paró y predicó. ¿Les gustó a los judíos lo que predicó Cristo Jesús? Al principio, exactamente, pero después no les gustó nada. Entonces, vemos cómo la costumbre de Cristo Jesús era descansar también en este día, porque él mismo era el que había instituido el día de descanso y él tenía que obedecerlo, él tenía que respetarlo.
No es como nosotros que muchas veces instituimos leyes en nuestro hogar y de repente no queremos obedecerlas cuando nosotros mismos las hemos instituido. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó que yo ponía algunas leyes y de repente salían mis hijas y tú dijiste que no y mira, lo estás haciendo. Yo ponía leyes, pero yo mismo las quebraba. Pero con Dios no es así. Dios mismo nos dio el ejemplo y Dios mismo continuó a través de Cristo Jesús obedeciendo lo que Él había mandado. Pero Cristo Jesús fue un poquito más lejos. Él, viendo lo que los cristianos iban a pasar, les dio un consejo. Oren para que su huida, ¿qué? No sea en invierno ni en sábado. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Alguien recuerda? En el año 70 después de Cristo. O sea que como 37 años después de que Cristo Jesús ya había muerto, ya había resucitado y ya se había ido al cielo. Cristo Jesús veía en el futuro que todavía el sábado se iba a guardar. Que todavía el sábado lo guardarían los cristianos. Por eso Él les dijo, oren para que su huida no sea ni en invierno ni en sábado. Entonces yo creo que queda claro. Los discípulos guardaban el sábado. Vamos rápidamente al libro de Hechos 17, 1 y 2. Hechos 17, 1 y 2. Hace algún tiempo estudiaba con una persona y pues mostrándole esto, llegamos a una conclusión. Y muchas de las personas con las que no quieren aceptar el día de descanso llegan con estas ideas. Hechos 17, 1 y 2. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por la ciudad de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Eso es importante, había una sinagoga judía. Versículo 2. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga. O sea, que Pablo, todavía después de la muerte de Cristo Jesús, él seguía guardando el sábado. ¿Sí? Pero aquí dice que Pablo fue a una sinagoga judía, como era su costumbre, y durante 3 días de descanso, o sea, durante 3 sábados seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Mucha de la gente les dice hoy en día, pero fíjate, aquí dice que era en la sinagoga judía. Y pues los judíos guardaban el sábado, los cristianos, ¿no? ¿A alguien le han dicho eso? Sí, ¿verdad? Porque siempre vamos a querer poner una excusa para no guardar el sábado. Ahí dice que era con los judíos, ahí no dice que era con los cristianos. Entonces, vamos rápidamente para cuando ustedes le digan algo así, vamos al capítulo 13. Capítulo 13, versículo 42 y el versículo 44. Hechos 13. Y estos textos no hay pierde para aquellos que quieren decir que eso era nada más para los judíos. Hechos 13, versículo 42. Y aquí está más claro todavía. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, ¿qué sinagoga era? ¿De los cristianos? Era de los judíos. La gente, ahí en la versión de ustedes dice los gentiles, ¿verdad? Les suplicó que volvieran a hablarles sobre estas cosas. ¿Qué? ¿Al día siguiente? Al siguiente sábado. ¿Dice su versión al día siguiente? Hermana Verónica. Ok, el siguiente día de reposo. Muy bien. El sábado siguiente. Pablo y Bernabé estaban reunidos en una sinagoga judía. Los gentiles estaban afuera, porque claro, los judíos no querían mezclarse con los gentiles. Los gentiles habían escuchado de que Pablo y Bernabé estaban predicando ahí. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a esperar a que Pablo y Bernabé salgan y cuando ellos salgan les vamos a decir, Pablo, queremos que vayas y nos prediques a nosotros. Ahora, si los gentiles estuvieran guardando el primer día de la semana, Pablo les hubiera dicho, ¿saben qué? Mañana les predico. Porque ¿qué día estaba guardando Pablo en ese día? El sábado. ¿Y qué día sigue del sábado? Domingo. Si los gentiles hubieran estado guardando el domingo, el primer día de la semana, Pablo les hubiera dicho, no hay problema, mañana les predico. O les hubiera dicho, ustedes no tienen que guardar el sábado. Pero los mismos gentiles les dijeron a Pablo, ¿sabes qué? El siguiente sábado, porque era el día que ellos también se reunían, queremos que tú nos prediques a nosotros. Y el versículo 44 dice, a la semana siguiente, o sea, el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Es claro, los gentiles se reunían, ¿qué día también? En sábado.
Los gentiles también obedecían los mandamientos de Dios. Los gentiles también deben obedecer los mandamientos de Dios. Y es que, ya para ir terminando, es que el sábado, acabamos de ver, es un monumento a la creación de Dios. Él lo instituyó como un monumento para que todos nosotros nos recordemos ese día, hoy, que Él es nuestro creador. Es también una señal entre su pueblo y Él, de que Él fue quien sacó a su pueblo ¿de dónde? De la esclavitud. Hoy en día nosotros también hemos sido sacados de la esclavitud de este mundo. Y es por eso que nosotros deberíamos también reconocer, no nada más que es el día en el cual Dios terminó la obra de creación, sino que es el día en el cual también Él nos redimió. Es un día de santificación. Vamos rápidamente, no quiero irme sin este texto. Éxodo 31:13, porque es muy importante. Éxodo 31:13. Éxodo 31:13 dice de la siguiente manera: diles a los israelitas, o diles a mi pueblo, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es que una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos. ¿Sí? Muy bien. Entonces también el sábado es una señal de santificación. Dios es el único que nos puede santificar. Nosotros mismos no nos podemos santificar, así hagamos todo lo que queramos hacer, hagamos todas las obras buenas, no nos vamos a hacer santos. Dios, a través de su día, cuando nosotros recordamos que Él fue el que creó este mundo, cuando nosotros recordamos que Él fue el que nos sacó de este mundo, aunque todavía estamos en el mundo, nos dice, esta es una señal de que yo soy el que lo santifico. ¿Por qué? Porque entramos a este día que es santo y estamos en comunión con Él, que es santo, nos santifica a nosotros también. Y así deberíamos de salir hoy en día de aquí, santificados. Pero tristemente, ¿qué pasa cuando salimos de aquí? Volvemos a ser los mismos de antes. No recordamos o no captamos, mejor dicho, para qué Dios hizo este día. Para recordarnos que Él es nuestro creador, para recordarnos que Él es nuestro redentor y para recordarnos que Él es el que nos santifica. Y salimos y empezamos a hablar mal, a tener malos pensamientos, a tener, qué sé yo, tantas cosas que podemos hacer y que no deberíamos de hacer. Es por eso que nosotros creemos en el sábado. No porque sea una idea de nosotros, sino porque es un mandamiento de Dios. Y quisiera terminar con esta historia. El 16 de abril de 1947, aquí cerquita, en Texas City. ¿Cuántos conocen Texas City? ¿Cuántos han escuchado oír de Texas City? Aquí cerquita, a un ladito de Houston. Ocurrió una violenta explosión hace muchísimos años, 1947, la cual fue considerada como la más grande que se ha producido. Aparte de las explosiones atómicas que se han efectuado, 3 barcos que contenían explosivos volaron por los aires y la población de Texas City fue inundada con flameantes desechos que destruyeron casi instantáneamente una fábrica de productos químicos valuada en $19 millones en aquel entonces y produjo cientos de incendios. Hubo 551 muertos, 3,000 heridos graves y una pérdida de $50 millones por los daños producidos en los edificios. $50 millones hace muchísimos años era muchísimo más dinero. Todos estos perjuicios fueron causados por la desobediencia de un marinero o de un estibador que, violando la prohibición expresa de no fumar, fumó y arrojó la colilla de cigarro sobre alguna cosa inflamable. Entonces se produjo un pequeño incendio que se comunicó a los depósitos de municiones y después vino lo peor, la catástrofe. Todo por la desobediencia de un solo hombre. El observar el sábado es una gran bendición que puede evitarnos grandes catástrofes en la vida de cada uno de nosotros. Deberíamos, mis queridos hermanos, orar para que Dios nos dé la fuerza, Dios nos dé la inteligencia, Dios nos dé la sabiduría de poder guardar su día santo como Él lo requiere. No poniendo cargas pesadas en nuestros hijos, porque ellos
Después, en lugar de amar el sábado, ¿qué van a hacer? Lo van a aborrecer, lo van a odiar. No van a querer venir para acá a la iglesia. No van a querer levantarse temprano. ¿A cuánto a nosotros nos gusta levantarnos temprano? Nada más a una persona. Y podemos constatarlo. No es necesario que nos digan si les gusta levantarse temprano o no. Porque cuando llegamos aquí a la iglesia y empiezan a llegar todos tarde, quiere decir que nos levantamos temprano. Pero ¿qué tal para el trabajo? 5, 10, 15 minutos antes, ahí estamos ya. Claro que sí. El pago que tiene Dios para nosotros es mucho mayor que los 300, 400, 500 dólares que podríamos ganar durante la semana. Y más sin embargo, llegamos tarde a nuestro trabajo. Dios quiere que vengamos con alegría, que vengamos con gozo, que vengamos con ese deseo de ser santificados. Quiera Dios, es mi deseo y oración, que cada día le pidamos a Dios que podamos estar cada día más cerca de Él, para cuando venga ese día, vengamos con alegría, vengamos con el deseo de estar en comunión con nuestros hermanos, no hacernos caras feas, y estar en comunión con la familia, y por supuesto estar en comunión con Él. Que el Señor les bendiga. Vamos a finalizar con las estrofas del himno número 541. Himno 541. Señor, reposamos. Puestos en pie. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Padre, nuevamente te agradecemos porque en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, quieres santificarnos. Es por eso, Padre, que nos has dado tu Santo Espíritu, para santificarnos todos los días. Pero también nos has dado este día, oh Padre, para probarnos si somos obedientes, si realmente queremos ser santos como tú eres. Ayúdanos, oh Padre, a obedecerte. Ayúdanos, oh Padre, a guardar tu santo sábado como tú quieres que lo guardemos, no como nosotros creamos que debe ser guardado. Te pedimos, oh Padre, que podamos expresarlo con nuestras acciones
Y que también, oh Padre, podamos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Que ellos también puedan sentir el gozo de venir a alabarte y glorificarte como tú te mereces en este día. No por eso, oh Padre, dejaremos de hacerlo los otros días. Pero te agradecemos, oh Padre, inmensamente porque sabías que necesitábamos un día para descansar. Te pedimos, oh Padre, que nos perdone nuestras faltas y que nos acompañes hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.